Aló. Muy buenas tardes, muy buenos días, perdón. Tarde que empezamos un poco tarde. Lamento esta tardanza. Había estado teniendo problemas con la cámara. En este caso, no estaba entrando. Parece que había una aplicación que estaba poniéndose encima y no me dejaba. Bueno, en fin, aquí estamos, que es lo importante. Dios les bendiga en este día a todos, a todas los que están viendo este programa en vivo y también, por supuesto, a los que lo verán después en diferido. Te falta una cosa. Te falta una cosa, le dijo nuestro Señor Jesucristo al joven rico. Marcos 10:21. La palabra de Dios dice así, Lucas 8. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y las aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y los 12 discípulos con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, como María, a quien llamaban la Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y muchas otras mujeres que le servían de sus bienes. Es fácil de aprender porque está en Lucas 8. Apenas usted abre Lucas 8, allí encuentra esta palabra que acabo de nombrar. Lucas 8, versículos del 1 al 3. Las anteriores prédicas, las dos anteriores específicamente, YouTube me las ha bloqueado, no me ha permitido, me las ha censurado. Ya sabemos que esto se va a poner peor, que todo lo que sea de Dios lo van a llamar discurso de odio y no va a permitirlo en las redes controladas por ellos, claro. Y pues YouTube es una de estas, está controlada por ellos. Luego, estoy pensando seriamente en trasladar todas estas prédicas a Telegram, a este canal de Telegram, y ya no en YouTube. O sea, todo lo que vaya a hacer lo voy a subir por Telegram y por YouTube. Creo que vamos a prescindir de eso porque no podemos estar dependiendo de lo que les dé a la gana a ellos de publicar y lo que no. Eh, bueno, eso quería comunicarles. Te falta una cosa, le dijo el Señor Jesucristo al joven rico. Marcos 10, versículo 21. Este joven se presentó ante el Señor como libre de pecado, con bastante orgullo espiritual y mirando a los demás por encima. El joven rico creía que estaba cumpliendo con todo lo de Dios, porque cumplía estrictamente con los 10 mandamientos. Él no robaba, él no mataba, él no cometía adulterio, él no codiciaba los bienes ajenos, él no daba falso testimonio, etcétera. Pero no honraba a Dios con sus finanzas. Por eso el Señor Jesucristo le dijo, te falta una cosa, una sola cosa. Pero esta sola cosa impidió
que el joven obedeciera a Cristo. Cristo le dijo, ven y sígueme. Pero el muchacho no le obedeció. Y no le obedeció porque no pudo renunciar a sus riquezas por amor a Dios, sino que renunció a Dios por amor a las riquezas. A muchos creyentes, cristianos, cristianas, les pasa lo mismo que al joven rico. Creen que están cumpliendo con todo lo de Dios, pero cuando les tocan sus finanzas, hasta ahí les llega la obediencia a la palabra de Dios. Creen en toda la palabra de Dios, menos en las que hablan de las finanzas. Es algo, no sé cómo llamarlo, contradictorio. O sea, creen en toda la palabra de Dios, pero en la que hablan sobre el entregar a Dios, si no, así no la creen. De labios dicen amar a Dios, pero no lo honran con sus finanzas de todo corazón. Como dijo el Señor, este pueblo de labios me honra, pero su corazón no está conmigo. Dicen amar a Dios, pero sus obras lo desdicen, porque el amor a Dios se manifiesta en la obediencia total a su palabra, no obediencia parcial, como él mismo lo dice. El que me ama, mi palabra obedecerá. Juan 14:21 y Juan 14:23. La palabra de Dios no es para obedecerla a medias, obedeciendo solo lo que a uno le da la gana de obedecer y lo que no, no, no es así. La palabra de Dios, la suma de la palabra de Dios, que es la verdad, hay que obedecerla toda. Segunda de Corintios 9:1-6, hablando específicamente de la administración para los santos, dice, en cuanto a la administración para los santos, es decir, servir a los santos, a las santas, los ministros de Dios, en cuanto a la administración, es por demás que yo os escriba. Imagínense, dice, está de más que yo les escriba, pero les digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos hace falta, sino que también abunda en muchísimas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. Aleluya. Segunda de Corintios 9:1 y 9 del 6 al 7. La palabra de Dios en Ageo. Ageo es un profeta poco conocido, pero excelente profeta. La palabra de Dios en Ageo, capítulo 1, versículos 4 al 11, dice Dios a través de Ageo así: es para vosotros tiempo, para ustedes, de habitar en vuestras casas adornadas, y esta casa mía está desierta. Pues así dice: yo soy de los ejércitos, el Señor de los ejércitos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis
y no os saciáis. Bebéis, pero no quedáis satisfechos. Os vestís, pero no calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así dice el Señor de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos. Suban al monte, traigan madera y reedifiquen mi casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, dice Dios. Buscáis mucho, halláis poco y encerráis y os encerráis en vuestra casa. Yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice el que es de Dios de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de ustedes corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé a la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, sobre todo trabajo de manos. Así dice el Señor. Y la palabra de Dios es eterna. Pero pastores, que eso es de allá del Antiguo Testamento. Es eterna. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy, por los siglos, como Él, es eterno. ¿Qué nos quiere decir Dios a través de su profeta Ageo? Primero que todo, no veas esto como una reprensión del Señor, o no veas más bien la reprensión del Señor como algo negativo, porque el Señor a quien ama disciplina. Así dice la palabra. Él al que ama disciplina. Es todo lo contrario a algo negativo. Esto que estoy hablando es para su bendición. Dios reprende aquí a la dejadez de su pueblo. Está reprendiendo a la dejadez de su pueblo para estimularlos al deber, para que cada uno de ellos se mueva al deber para con Dios, porque tenían abandonada la casa de Dios, es decir, al sacerdocio, a los ministros de Dios. Los tenían abandonados, no les daban nada. Estaban pasando necesidad y ellos estaban bien. Todos trabajaban, pero para ellos, para sus propias casas, y no tenían en cuenta a la casa de Dios, a sus ministros. Y esto es un acto de misericordia de Dios, prácticamente. Porque Dios no nos deja como pastor, que es andar sueltos como cabras. Entonces, ¿cuál es tu prioridad? El profeta Ageo, o Dios a través del profeta, urgió al pueblo a considerar la reconstrucción de la casa de Dios como la prioridad, como un asunto de mucha suprema importancia. Cuando Dios cruza nuestros asuntos temporales y nos encontramos con problemas, con decepciones, encontramos que la causa es que el trabajo que tenemos que hacer, el deber que tenemos que hacer para con la obra de Dios, no lo estamos cumpliendo. Y buscamos más nuestras propias cosas y beneficios que las cosas de Cristo. Entonces, ¿qué quiere decir Dios a través del profeta Ageo? Hay muchas obras buenas que se deben hacer y uno tiene que estar, por supuesto, pensando en el bienestar de su casa, pero que el creyente debe de tener como prioridad a Dios siempre, siempre. Hay muchos cristianos y cristianas que por esto están permitiendo que las oportunidades de bendición se les vayan y se les van en saco roto, como dice aquí la palabra.
hasta que ya es demasiado tarde. Entiendan esto, por favor. Se los pido por amor a Dios, hermanos y hermanas que me están escuchando. Hay dos cosas por las cuales el devorador o destructor hace estragos en un hogar, o en sus finanzas, o en su salud. Cuando digo hace estragos en un hogar, me refiero a que puede ser con usted, con su pareja, con sus hijos o hijas, o en sus finanzas, o en su salud. Ah, no, pastor, es que yo estoy bien, yo de finanzas estoy bien, a mí no me falta nada, gracias a Dios, yo soy bendecida, ¿y qué? ¿Y tu salud qué? ¿O tu pareja qué? Ah, no sé, yo sí tengo salud, hermano, yo tengo salud, a mí, una salud de hierro. ¿Y tu finanzas qué? ¿O tu hogar? Es decir, a lo que me refiero cuando el devorador o destructor causa estragos, es que los causa o en una o en más o en todas las áreas que competen a la vida de un hogar y de una persona. Y estas dos cosas por las cuales el devorador, destructor, causa estragos son las siguientes. Una de ellas es la quejadumbre, la quejumbre, la murmuración. Primera de Corintios 10:10. Las personas que se están quejando siempre. Ay, esas personas están atrayendo destrucción al destructor en sus vidas. Primera Corintios 10:10. Y la causa por la cual el devorador, el destructor, causa estragos en un hogar, yo diría que es la principal, es el no dar los diezmos. Los diezmos, no las ofrendas, no las limosnas, los diezmos. Malaquías 3:6-12 dice, Dios, yo soy Dios y por eso no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Cuando él dice esto, de que no cambie, que no hemos sido consumidos, porque él no cambia, porque él dice, yo soy misericordioso, yo soy tardo en ira. Tardo quiere decir que se tarda en airarse, pero no quiere decir que no se aire. Dice, por esto no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mi palabra y no la estáis guardando. Vuélvanse a mí, dice el Señor, y yo me volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Y el pueblo dice, pero ¿y en qué hemos de volvernos? Y el Señor dice, ¿robará el hombre a Dios? Y muchos obviamente dirán, no, eso es imposible, ¿cómo le va a robar el hombre a Dios? El hombre no le puede robar a Dios. Dios es Dios, Dios no se va a dejar robar. Y Dios dice, pues ustedes me están robando, ustedes me habéis robado. Y la gente, como la gente cuando es mala, es atrevida. ¿Y en qué te hemos robado? Estoy leyendo la palabra de Dios. Malaquías 3:6-12. ¿Y en qué te hemos robado? Dice, en vuestros diezmos y ofrendas. Incluye las dos cosas. En vuestros diezmos y ofrendas. Ese y quiere decir que son inclusivas, que van juntas las dos cosas. Usted tiene que diezmar y tiene que ofrendar las dos cosas. Dice aquí Dios, no yo. La palabra de Dios, Malaquías 3:6-12. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado.
tráiganme los diezmos al alfolí. Y el alfolí es lo que administra el sacerdote, el dinero que el sacerdote administra. Tráigame los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, o sea, en la casa de Dios, en la casa de los ministros de Dios. Haya también alimento ahí, provisión. Y pruébenme en esto para que vean que yo voy a derramar, dice el Señor de los ejércitos, voy a abrir las ventanas de los cielos, las compuertas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ojo con lo que viene, versículo 11. Reprenderé también por ustedes al devorador. Reprenderé por ustedes al devorador. ¿Cuándo? Cuando traigan los diezmos y las ofrendas al alfolí de la iglesia, al alfolí de la casa de Dios que tienen abandonada. Y dice, reprenderé también por vosotros al devorador para que no destruya el fruto de vuestra tierra, para que vuestra vid en el campo no sea estéril. Dice el Señor de los ejércitos, que para que todas las naciones los llamen bendecidos, porque seréis tierra deseable, tierra de gracia. Dice el Señor de los ejércitos, aleluya, aleluya. Pero bueno, pastores, que aquí la palabra está hablando es que no va a destruir el fruto de la tierra. Eso es para los campesinos, para los que siembran alimentos. Eso no es para mí. Y para que la vida en el campo no sea estéril. Eso es para los agricultores. Esta es una palabra, no tiene nada que ver conmigo, pastor. Porque es que la gente, para no cumplir o desobedecer a Dios, busca las excusas que más pueden, hasta las que ni existen. Obviamente para maldición de ellos mismos. Tan obediencia no va a ser bendecido totalmente. Yo les voy a poner un ejemplo, uno solo, y los que me conocen saben que los ejemplos que yo pongo son porque los he vivido. Un ejemplo para que ustedes vean cómo se aplica esta palabra a todo, a lo que acabo de nombrar: hogar, finanzas, salud, todo. En una ocasión, hace muchos años atrás, más de 20 años, yo hacía parte del Ministerio de Matrimonio para toda la vida. Era un ministerio internacional muy famoso. Aquí en Colombia, en Bogotá específicamente, yo hacía parte de ese Ministerio de Matrimonio para toda la vida. Y nos reuníamos un grupo. Era el liderado por Herbert y su esposa. Ellos no eran pastores, pero eran líderes de este grupo de parejas. Y hace años que no tenían hijos. Querían tener hijos. Y habían visitado todos los doctores y habían esas clínicas que hay de fertilidad y de no sé qué. Y nada. Y una vez hablando me dijeron, pastor, me pusieron el problema de ellos. Pues ya yo era pastor en esa época. Dijeron, pastor, nos pasa esto y esto y esto. ¿No? Y Dios me trajo esta palabra. Y les dije, hey, ustedes están diezmando. No, pastor, no estamos diezmando. La verdad, pastor, sinceramente no estamos diezmando, ni ella ni yo. Por eso es que el destructor les está destruyendo el fruto del vientre y ustedes son estériles. Eso es lo que dice aquí. Y les dije, diezmen, empiecen a diezmar, a cumplir con el diezmo. Y les impuse la mano al vientre de la señora. Por poco tiempo,
Pastor, está embarazada. Ya, pastor, estoy embarazada. Ahora mismo tiene 3 hijos. Bueno, hace años tenían 3 hijos, no sé si ya tienen más. Ya son pastores, gloria a Dios. Porque me agarré de esta palabra que Dios me nombró en ese momento, de que estaba el destructor destruyéndole el fruto de su vientre. Entonces, estamos hablando de salud, estamos hablando de personas que estaban siendo afectadas por no cumplir con Dios en el diezmo. Y que cuando empezaron a cumplir, el Señor reprendió al devorador y ya no fueron más estériles. Porque aquí dice eso. Reprenderé al devorador y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril. Y se aplica a todo. Acabo de nombrar este ejemplo, pero se aplica a todo. El que no va a destruir el fruto de tu tierra es que lo que tú trabajes se va a ver la bendición. Y no como puede estar pasando de que trabajas y trabajas y tienes más deudas y más cosas. O que pues, peor aún, que no está bien el campo sea estéril, dice, o sea, mejor dicho, ni siquiera produce fruto. También se refiere a los hijos, obviamente. El fruto de tu vida, ¿quiénes son tus hijos, tus hijas? Dice, no destruirá el devorador, el fruto. O sea, a tus hijos, a tus hijas. Y así, esto destruirá a ti mismo. Poco. Por eso dice la palabra meditad, meditad bien. Meditad quiere decir piensa bien, piensa profundamente vuestros caminos, lo que estás haciendo. Al creyente, por lo tanto, que se cree como el joven rico, a la creyente que se cree como el joven rico, que ya lo tiene todo ganado con Dios y que no le falta nada, está cumpliendo y no se explica qué está pasando. Yo le digo lo que Dios le dice hoy a esa persona, a ese creyente, te falta una cosa, te falta una cosa. Y esa cosa es tus finanzas para Dios. Consagra tus finanzas a Dios. Consagra tus finanzas a Dios. Esta cosa que te hace falta no es de poca importancia, porque prueba si de verdad amas a Dios por medio de la obediencia a su palabra. No existe otra manera de demostrar tu amor a Dios. La palabra de Dios hay que obedecerla toda para que no des cabida al destructor, para que Dios pueda reprender al devorador por ti y por tu familia. Pastor, pero es que yo prefiero darle a los pobres que a la iglesia. Los pastores tienen mucha plata y la mayoría son unos rateros y engañan a los creyentes. Así es, así se expresa. Usted busque las excusas que quiera para no cumplir con Dios. O las excusas más bien que el diablo le pone para no obedecer a Dios. Pero la verdad es que lo que se da a los pobres se llama limosna. Limosna. No es diezmo, no es ofrenda y no es para los sacerdotes, no es para la casa de Dios, no es para los ministros. Como decíamos en la palabra de Corintios, no es para ministrar a los santos. Dice Hebreos 13:16, no se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que ustedes tienen, porque estos son sacrificios que agradan a Dios. Luego, Dios estimula
el dar limosna, el dar a los pobres, el que compartamos lo que tenemos con los pobres. Hechos 10:31 dice Cornelio, que era un centurión romano, dice, tu oración es oída porque tus limosnas han venido en memoria delante de Dios. Ni siquiera era cristiano, no sabía quién era Cristo. Era un centurión romano. Sabemos ya que centurión viene de centurio, de 100, que tenía a su cargo 100 soldados romanos. Eso es lo que era un centurión. Este centurión, Cornelio se llamaba, daba limosna, le gustaba ayudar a los que veía por ahí, a los pobres, y daba limosna. Y esa limosnita hicieron que Dios le enviara a Pedro y que se convirtiera al Señor. Pero es limosna, le da a los pobres. Gálatas 2:9-10 dice, al reconocer la gracia que se me había sido dada, dice Pablo, es el que habla aquí, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra, o sea, la mano derecha, en señal de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles, o sea, predicar a los gentiles, a los que no eran judíos, y ellos a los de la circuncisión, o sea, a los judíos. Y nos pidieron que no nos olvidáramos de los pobres, que nos acordáramos de los pobres, lo cual estábamos dispuestos a hacer. Gálatas 2:9-10. De manera que hay que cumplir también con eso. Obvio que veamos un necesitado, si podemos y tenemos cómo hacerlo, ayudémoslo. Pero no es diezmo y no es ofrenda. Lo que se da a las instituciones de beneficencia se llaman donaciones, no es el diezmo tampoco, que se debe dar a la casa de Dios, a los sacerdotes. A Dios deben traerse las primicias, las ofrendas y los diezmos. Y digo, a Dios debe traerse, no dar. Porque debemos tener en claro que una cosa es dar y otra traer. Hay que establecer bien la diferencia entre esas dos cosas. Es decir, lo que nosotros tenemos no nos pertenece. Lo que nosotros tenemos es de Dios. Dios es el que nos da, Él sí nos da, Él nos da todo, todo lo que tenemos nos lo da Dios. Entonces nosotros no damos a Dios. No es que usted esté dando a Dios. Diezmo, yo estoy dando. Usted está trayendo. Es diferente. Usted trae a Dios de lo que Dios le da a usted. Es decir, nosotros no damos a Dios. Nosotros traemos a Dios de lo que Él nos da. Porque ninguno de nosotros ha nacido con dinero. Dios es quien nos da todo y a todas las personas y todas las cosas. Las primicias, que también es el 10%, es lo primero que usted recibe en el año que empieza. Esas son las primicias. Primicia viene de primero, primicia, primero. Lo primero que usted recibe del año, eso usted da, esa es la primicia. O lo primero que usted recibe de un nuevo negocio. Si usted inicia un negocio, lo primero que usted recibe, usted lo da a Dios, al Señor, perdón, lo entrega al Señor. Lo que Él le da. O de un empleo nuevo. Usted cogió un empleo nuevo, eso es primicia. Usted da de eso que recibe primicia. ¿Y cuál es el propósito de las primicias? La primicia representan la abundancia que Dios le está dando a usted, precisamente. Una consagración que usted hace de los frutos, del producto
de lo que Dios le está dando a usted en lo material y también, obviamente, de todo lo que le está dando Dios, de sus hijos, su hogar, todo lo que he nombrado. Números, eso está en Números 15:21 para los que les gusta anotar. Voy a nombrar solo algunas palabras porque tanta la referencia que hay a estas cosas en la Biblia que voy a nombrar solo algunas. Números 15:21 y Éxodo 22:29. Entre otras cosas, la primicia, por supuesto, debe darse con fe, con perseverancia y con proyección en lo que se persigue. Porque como es lo primero que uno recibe de algo que está uno empezando, pues obviamente esa proyección que uno tiene, esa visión de prosperidad, también uno la tiene que tener en cuenta al dar esa primicia y darla con fe, con perseverancia, es decir, siempre hacerlo, no unas veces sí, otras no. La palabra de Dios dice en Proverbios 3:9, honra a Dios con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, o sea, de todo lo que recibes. Y serán tus graneros llenos con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Entonces, esa es la primicia. Luego vienen las ofrendas. Estoy hablando de las tres cosas que usted como creyente debe traer a la iglesia, a los ministros de Dios, que son los de la casa de Dios, los que administran las cosas de Dios en esta tierra. Las primicias, las ofrendas y los diezmos. Ya dije lo que son las primicias. Ahora vamos a las ofrendas. Las ofrendas, dice el Salmo 96:7-8. Salmo 96:7-8. Tributen al Señor, pueblos todos, tributen al Señor la gloria del poder debido a Él. Tributen al Señor la gloria que Él merece. Traigan sus ofrendas y así entren en sus atrios. Salmo 96:7-8. Imagínense. Traigan sus ofrendas y así entren, como decir, a la presencia de Dios, con las ofrendas. Alguien me dijo una vez, usted nunca debe de ir a la casa de Dios a presentarse a una reunión de Dios sin nada. Siempre lleve algo. Siempre. Yo siempre he procurado hacerlo. Las ofrendas se dan en forma voluntaria. Todo corazón y como agradecimiento a Dios por lo que Él nos da, por lo que nos ha dado y por lo que nos dará. La Biblia no especifica un monto específico para las ofrendas. Dice, tiene que ser el 10%. No. En el caso del diezmo y de las primicias, no se especifica. Las ofrendas son voluntarias. Es de acuerdo a cómo hemos sido prosperados. Pero es aconsejable que entre Él más nos da, entre Dios más nos dé, perdón, nosotros le traigamos más ofrendas, por supuesto. En otras palabras, ofrendamos en la medida que Dios nos provee. En esa misma medida. Si nos provee poco, pues ofrendamos poco. Si nos provee mucho, pues ofrendamos mucho. Dice Deuteronomio 16:17. Deuteronomio 16:17. Cada uno llevará sus ofrendas según haya sido bendecido por el Señor tu Dios. Perdón. Cada uno llevará sus ofrendas según haya sido bendecido por el Señor tu Dios.
¿Ha recibido bendiciones de Dios? ¿Cuántas cosas ha recibido de su parte en esta semana que acaba de pasar? Por ejemplo, tienes vida, tienes salud, has estado comiendo, has estado viviendo bajo un techo. Esas son bendiciones. Recuerda las bondades de Dios que tú recibes y has recibido y sigues recibiendo para que tú veas que tu corazón fluye en gratitud hacia Dios y así te va a ser más fácil ofrendar. Este versículo de Deuteronomio, Deuteronomio 16, 17, dice que debemos ofrendar según Dios nos haya bendecido. Por eso, sea que recibiste mucho o que recibiste poco, algo puedes traer ante el Señor, tu Dios. Enfócate en lo que has recibido, sea poco, sea mucho, y trae tu ofrenda con un corazón agradecido. Lucas 21, 1, 4. Jesús se detuvo a observar y vio a los ricos que echaban sus ofrendas en las alcancías del templo. También vio una viuda pobre que echaba 2 moneditas de poco valor. Les aseguro, dijo, esta viuda pobre ha echado más que todos los demás, porque todos ellos dieron sus ofrendas de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía para su sustento. Lucas 21, 1, 4. Jesús se fijó en la viuda pobre y elogió su ofrenda. Ofrenda. ¿Por qué? Porque ella trajo todo lo que tenía. No dio de lo que le sobraba, como estaban dando los otros, sino todo. Los demás ofrendaban de lo que les sobraba, no era un sacrificio para ellos, porque tenía mucho más. Sin embargo, la viuda sí ofrendó todo lo que tenía para su sustento, porque era pobre. Su sacrificio, por lo tanto, fue enorme y demostró, por supuesto, una gran fe. Estaba cumpliendo con la palabra de Dios, estaba obedeciendo a Dios y de todo corazón. A veces puede ser un sacrificio ofrendar, pero recuerda que Dios mira es tu corazón obediente, tu corazón, la obediencia de tu corazón, como lo das. De lo que tienes como muestra de amor a Dios, perdón, da lo que tienes como muestra de amor a Dios, da de lo que tengas. Y no te fijes en lo que otros traen o en lo que otros ofrendan o en lo que digan otras personas. Tú da lo que tú de corazón quieras ofrendarle al Señor. Tu ofrenda al Señor es algo entre tú y Él, más nadie. Trae tu ofrenda con un corazón lleno de gratitud, por supuesto, y de fe. Y Dios seguirá teniendo cuidado de ti y de tu familia en todo aspecto. Salud, dinero, amor, todo. Recuerda, el que siembra escasamente cosechará. El que siembra en abundancia cosechará. Cada uno de conforme lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Segunda de Corintios 9, 6, 7. Cuando vaya a dar limosna, por cierto, menos mal que no se me olvidó, usted tampoco diga, que voy a darle tanto a este, que voy a darle tanto a esto. Eso no se divulga. Ahí se cumple la palabra de Dios que dice lo que tu mano, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Esas no son cosas para andar diciendo y vanagloriándonos. Le dé calladito al pobre, Dios se lo recompensará. Y la ofrenda también es algo entre usted y Dios.
dé como propuso en su corazón, con alegría, porque Dios ama al dador alegre, porque Él es alegre, Él da con alegría. Pero dé ofrenda algo, siempre, toda la semana. Porque según dé, así usted va a recibir. Da y se os dará. Lo que sucede con el agricultor, precisamente. El que siembra una plantica recibirá menos fruto que el que siembra 100 plantas. Y el que planta más, más recogerá. Este es un principio que se repite en muchos aspectos de la vida, o en todos los aspectos más bien de la vida. Por ejemplo, una persona que es amigable va a tener más amigos. Y así sucede con nuestras ofrendas igual. Si damos mucho, recibiremos muchas bendiciones de Dios de vuelta. No puede ser de otra manera. 1 Corintios 16:2 dice, el primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarda algo de dinero conforme a sus ingresos. Así dice 1 Corintios 16:2. O sea, semanalmente. La ofrenda no es algo que debemos hacer a la ligera, perdón, sin meditar ante Dios, no. Es un acto consciente de obediencia, un acto de alabanza, de adoración a Dios, de agradecimiento a Dios. Ofrendamos según lo que hemos recibido, perdón, y debemos reflexionar sobre las bendiciones que estamos recibiendo de parte de Dios al ofrendar. Y cada uno debe traer una ofrenda semanal, conforme haya sido prosperado. Vamos conforme a lo que Dios nos ha provisto y lo hacemos con gratitud por las bendiciones que hemos recibido de su mano. Traigan sus ofrendas y contribuyan así al crecimiento de la obra de Dios, porque eso es lo que dice aquí la palabra de Dios. Señor y Dios nuestro, de ti procede todo, dice en la oración. 1 Crónicas 29, 16, 18. De ti procede todo cuanto hemos conseguido. Todo es tuyo. Yo sé, mi Dios, que tú pruebas los corazones y amas la rectitud. Por eso, con rectitud de corazón, te hemos ofrecido voluntariamente todas estas cosas. Hemos visto con júbilo que tu pueblo aquí presente te ha traído sus ofrendas. Señor Dios de nuestros antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, conserva por siempre el pensamiento del corazón de ellos, de tu pueblo, consérvalo y dirige su corazón hacia ti siempre. 1 Crónicas 29, 16, 18. Y el que aquí habla es el rey David, que era un corazón conforme a Dios, dice la palabra. Era una persona que ofrendaba a Dios con abundancia, con alegría, oro y todo lo que tenía. Esta oración de David, al ver todas las ofrendas que había traído el pueblo para la construcción del templo, precisamente, David reconoció que lo que ofrecían lo habían recibido de Dios, primero que todo. Es Dios quien nos provee todo lo que tenemos, por eso no debería ser difícil dar ofrendas. De todas formas, todo lo que tenemos le pertenece a Él. Filipenses 4, 18, 19 dice, yo he recibido lo que necesito y aún más. Tengo hasta ahora de sobra, ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron, habla el apóstol Pablo. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten conforme a sus gloriosas riquezas en Cristo Jesús. Filipenses 4, 18, 19. Y este es un versículo que la gente conoce y los cristianos repiten. Dios suplirá todo lo que hace falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios me suplirá, Dios me suplirá, Dios me suplirá. Pero no ven que el contexto de esto es que Dios suple lo que hace falta es cuando usted está cumpliendo con las ofrendas a los siervos de Dios. Ese es el contexto. Dice Filipenses 4:19, pero dice Filipenses 4:18.
es el que da origen a 4:19. Dice, voy a repetirlo, San Pablo, apóstol, yo he recibido lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra, ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Habla de ofrenda, no de diezmo. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Un sacrificio que Dios acepta con agrado. Así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten conforme a sus gloriosas riquezas en Cristo Jesús. Beneficios de la ofrenda. A usted nunca lo haga por interés, jamás. De usted diezmo, ofrenda o limosna por interés. Yo voy a dar esto porque entonces Dios así me va a bendecir. Ay, baila, como dicen, porque su corazón no está con Dios, no tiene un corazón conforme a Dios. Cuando, si usted está dando de esa manera y no como debe ser, pues obviamente así no es la cosa, así no funciona y lo conoce los corazones. Es que estaba diciendo todo lo que estoy diciendo. No me haga perder el tiempo. Hágalo meditando bien como un sacrificio agradable, agradeciendo con agradecimiento a Dios por lo que Él les da. Así es que se debe dar. Ahora vamos al diezmo y terminamos con esto. Hoy empezamos un poco tarde y por eso ya nos cogieron las 12, pero bueno, ya vamos a terminar. Los diezmos. La ley del diezmo existió desde el principio del Génesis y continúa en la actualidad, en el Nuevo Testamento. Que la gente dice, no, pero ¿qué pastor? Eso es algo de la ley, eso es de la ley, yo no estoy en la ley. Para eso sí dicen, yo no estoy en la ley. Mentirosos, mentira del diablo. El diezmo ha existido antes de la ley y después de la ley y sigue existiendo. Porque la ley llegó con Moisés, con Moisés fue que llegó la ley. El diezmo existía desde antes de Moisés. Desde mucho antes, miles de años antes de Moisés, ya existía, desde Génesis, que es el primer libro de la Biblia, ya existía el diezmo. Entonces, no se agarren de esa, ni se dejen llevar por el engaño del diablo para que no sean bendecidos, para que el destructor siga haciendo estragos en usted y en su familia, y en su finanzas, y en su salud y en todo. Usted verá a ver si se deja seguir después de esto que yo le estoy diciendo. Es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. La primera mención específica que se hace del diezmo en la Biblia está precisamente en Génesis. Dice, así Abraham se encontró con Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Y Melquisedec lo bendijo y le dio a Abraham los diezmos de todo. Génesis 14:20. Génesis 14:20. ¿A quién le dio Dios los diezmos? ¿A quién le dio Abraham los diezmos? Al sacerdote. ¿Y los diezmos de qué? De todo. Los diezmos de todo. Se los dio al sacerdote. Estamos hablando de Génesis antes de la ley. Otros capítulos más tarde, el mismo libro de Génesis, pero ya hablando de Jacob, nieto de Abraham, hijo de Isaac, en Betel hizo un voto diciendo estas palabras: de todo lo que me dieres sin falta, el diezmo apartaré para ti. Aleluya. Génesis 28, 20, 22. Génesis 28, 20, 22. Jacob, que es el mismo Israel, el que puso el nombre de Israel a Jacob fue Dios. Dice, de todo lo que me dieres, dice Jacob, siervo de Dios, sin falta, el diezmo apartaré para ti. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque le respondían con todo, en todos los aspectos.
la tercera mención que se hace de la Biblia, sí, ya cuando Moisés. Y es la que se establece como ley. Y dice de todo el diezmo, de todo, de la tierra, tanto de la semilla de la tierra como del fruto de los árboles, todos los diezmos es de Dios, dice, es de Dios. Es cosa consagrada a Dios. Levítico 27:30. Levítico 27:30. Cosa consagrada a Dios. Luego a Dios le pertenece el diezmo de todo. Dios es el dueño de todo. Pero tú debes traerle al menos el 10%. Los diezmos se entregaban a los sacerdotes siempre desde un principio, como hemos visto en Génesis, con Melquisedec, como hemos visto después con Jacob, como vemos ahora después en la ley con Moisés. Es para los sacerdotes, para la manutención de los sacerdotes. Y ellos a su vez, los sacerdotes, tenían el mandato de pagar el diezmo que habían recibido, tal como, perdón, como lo indican las palabras de Dios instruyendo a Moisés. Dice, así hablarás a los sacerdotes y les dirás, cuando toméis los diezmos de los hijos de Israel, o sea, del pueblo, que os he dado como vuestra heredad, porque es una herencia que nos pertenece a los sacerdotes, lo que Dios nos ha dado, es el diezmo del pueblo. Dice, vosotros presentaréis de ellos como ofrenda mecida a Dios el diezmo de los diezmos. Números 18:26. Números 18:26. Perdón. O sea que los sacerdotes también deben dar los diezmos, obviamente. De los diezmos que reciben, ellos también dan los diezmos. Eso se llama los diezmos de los diezmos, que dice la palabra que es cosa sagrada ante Dios, sacratísima, dice. Esto indica claramente, claramente, que todas las personas pagaban el diezmo a Dios, todos, incluso los sacerdotes. En la antigüedad, o sea, antes de la ley, aclaro, Abraham y Jacob obedecieron el dar, el pagar los diezmos, el entregar los diezmos, que es la 10ª parte, el 10%, precisamente. Y podemos ver en Hebreos 7:1-10, estoy hablando del Nuevo Testamento, Hebreos 7:1-10, y también podemos ver Génesis 14:19-20 y Génesis 28:20-22. Que es, todo esto es cuando no había ley y después de la ley, como es el Nuevo Testamento. Ahora, ¿quién debe diezmar? ¿Quién? Todo el pueblo, todo el mundo debe dar el 10% de lo que tenga, cultive o reciba. Porque es que también se agarran uno de estos, no, es que el diezmo es solamente de los alimentos, porque eran agricultores, tenían que diezmar de lo que sembraban, obviamente. Y no, que los diezmos nada más del ganado, porque eran ganaderos, que tenían que diezmar de lo que producían, que era el ganado. Pero el que no era ganadero, ¿qué? El que no era agricultor, ¿qué? Que era joyero, pues entonces de ahí llevaba oro, llevaba joyas, llevaba de lo que fuera, porque así lo dice la palabra. De acuerdo a su oficio, diezmaban y ofrendaban de todo corazón para Dios, que les da de todo. Y Jesús habla también del diezmo. Ay, porque si yo ¿dónde está eso, pastor? ¿Qué dijo Jesús? ¿Dónde está eso en la Biblia? Ay, me encanta. A mí sí me encanta. Yo no me ofendo que me digan dónde está eso en la Biblia, porque al contrario, yo enseño eso. Que las personas deben de preguntar dónde está eso en la Biblia.
Y aquí les estoy dando por eso toda la palabra de Dios, delante de la ley, después de la ley y al Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Jesucristo primero dice, denle al César lo que es del César, es decir, los impuestos del gobierno material, del gobierno de este mundo. Denle al César lo que es del César, los impuestos. Y denle a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es de Dios? El diezmo, como lo acabamos de ver. Diezmo de todo, dice Dios. Es mío. Denle a Dios lo que es de Dios, dice el Señor Jesucristo. Marcos 12, 13, 17. Marcos 12, 13, 17. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y habéis dejado lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Mateo 23, 23. Mateo 23, 23. Aquí está el Señor Jesucristo respaldando el diezmo, volviendo a hablar, a hacer énfasis en que el diezmo no se puede dejar de hacer, dice. No se puede dejar de diezmar. Y tacha de fariseos e hipócritas a los escribas. Perdón, porque habían dejado atrás la justicia, la misericordia y la fe. Todos se habían concentrado en diezmar y diezmar y diezmar y creían que con eso ya están cumpliendo con el Señor. Porque esa es la otra. Usted tampoco puede irse al otro extremo. Yo estoy diezmando al Señor y entonces el Señor me tiene que dar a mí. No. Eso no se da así, ya lo dije. Ya lo dije, ya lo aclaré. Usted no puede, primero usted no da al Señor. Usted no está dando a Dios. Dios le da a usted. Igual que a todo el mundo. Y de lo que Él nos da, nosotros le traemos como agradecimiento un 10%. Eso es otra cosa. Pero se debe dar de todo corazón, con agradecimiento. Es lo más importante. No como que toca, como dice San Pablo ahí, sino de corazón, porque Dios ama al dador alegre. Con agradecimiento, siempre. Pero ¿cuál es la diferencia entre el diezmo y la ofrenda? Para terminar, mientras el diezmo es devuelto a Dios, las ofrendas son dadas como nuestra respuesta de amor y gratitud por las bendiciones que Dios nos da. Esa es la diferencia. ¿Y dónde dice que los diezmos deben darse a los sacerdotes, pastor? Pero primero que todo, Jesucristo ya lo dijo. Para empezar, a Dios lo que es de Dios. Y ya sabemos que eso es traerme los diezmos al alfolí, o sea, al ministerio, a los ministros de la casa de Dios. Pero dice el establecimiento está en números 18-21, específico, dice a los sacerdotes le he dado como herencia por su ministerio todos los diezmos del pueblo, a que ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. En aquella época era el tabernáculo y después fueron templos y ahora mismo son casas o congregaciones, reuniones. Congregación es reunión. Iglesia quiere decir congregación también. Todo es lo mismo. Números 18-21. Es una herencia. Es lo que nos corresponde como herencia. No tenemos que limosnearlo, no tenemos que pedirlo, no tenemos que estar exigiéndolo tampoco. Es una herencia, nos corresponde. Dios nos lo dio a los sacerdotes específicamente. Nos corresponde por herencia que Dios ha establecido. Números 18-21. Segunda de Crónicas 31-5-6 también dice, cuando este edicto fue divulgado, los israelitas dieron muchas primicias de grano, de vino, de aceite, de miel y de todos los frutos de la tierra, y llevaron igualmente diezmos de todas las cosas. Pero que dicen que solamente ganado o fruto del agro. Diezmo de todas las cosas. También los israelitas y los habitantes de las ciudades de Judá dieron diezmo de vacas, de ovejas y presentaron los diezmos de los santificados y de todo lo que habían prometido al Señor Dios y lo depositaron por montones
Segunda de Crónicas 31, 5, 6. Y por eso también, por supuesto, eran prosperados. Yo no conozco, óigame bien, llevo más de 30 años en el ministerio y no conozco una iglesia que diezme que no haya sido prosperada, que no esté prosperando. Y conozco también al revés, iglesias pobres donde nadie diezma. Una vez, a propósito, y lo voy a traer aquí, que es de las experiencias mías. Me dijo el Señor, ciérrala. Esta es una iglesia maldita. ¿Sí me dijo? Nadie estaba diezmando. Dios dedicado a todo el mundo. Y nadie diezmaba, nadie. Mis hijos pasando necesidad, mis hijas pasando necesidad, yo también, debiendo arriendo, los servicios cortados, todo, o sea, una cosa horrible, sirviendo de todo corazón a la gente. Y la gente ahí sí, o sea, para recibir, sí, estaban dispuestos. Y el pastor, y los que menos daban eran los que más exigían. Y Dios me dijo, ciérrala, porque esta es una iglesia maldita. Y la cerré. Primero hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, dice la palabra. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Y por qué? Porque dice, oye, Dios no podía hacer eso. Eso es falso, porque Dios no maldice. Si él mismo está diciendo, maldito soy con maldición, porque no me están trayendo los diezmos al alfolí, me están robando, maldito soy con maldición, él mismo lo dice, y por eso fue que me dijo, esta es una iglesia maldita, yo entendí. En Malaquía, claro, lo dice, obvio, malditos son, porque no me están trayendo lo que me pertenece. Dios mío, ¿y cómo se manifestaba Dios en esa iglesia? Oh, como siempre, como siempre. Luego, yo no quisiera que ustedes se sigan trayendo, ustedes mismas, maldición a sus vidas, a ustedes mismos, a sus hijos o hijas, a sus finanzas o a su salud. Por favor, obedezca la palabra de Dios. Nehemías 12:44 dice, aquel día varios hombres fueron elegidos para encargarse de los almacenes del templo, las ofrendas, las primicias y los diezmos. Aquí nombra las tres cosas, para que de lo que llegaba de las diferentes ciudades recogieran las porciones que les correspondían a los sacerdotes. Y el pueblo de Judá estaba feliz por los sacerdotes que servían en el templo. Aleluya. Así debe ser. Nehemías 12:44, para los que quieran buscar. Nehemías 12:44. Traían las ofrendas, las primicias y los diezmos porque estaban felices con los sacerdotes que servían. Y dice, le traían a los sacerdotes las porciones que les corresponden. Ofrendas, diezmos y primicias. Nehemías 12:44. Y la palabra de Dios en Gálatas 6:10 dice, el que es enseñado en la palabra del Nuevo Testamento, Gálatas 6:10, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Si yo los instruyo en la palabra, que los instruyo, ¿por qué entonces no me hacen partícipe de lo que Dios les da? Y dice, Dios, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembre, eso segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. El que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Y primera de Corintios 9:7, 11:14, y estoy hablando, repito, del Nuevo Testamento. Primera de Corintios 9:7, 11:14 dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas?
¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta un rebaño y no toma de la leche del rebaño? Si nosotros sembramos en ustedes lo espiritual, ¿acaso es gran cosa que cosechemos de ustedes lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así que también ordenó el Señor que a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. 1 Corintios 9:7 y 1 Corintios 9:11 al 14. Más claro no puede ser. Si sembramos entre ustedes lo espiritual, es gran cosa que cosechemos de ustedes lo material. El Señor ordenó a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Y ya para terminar, el Espíritu de Dios dice, despertó en Zorobabel y en Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, el espíritu de todo el resto del pueblo para que vinieran y trabajaran en reconstruir la casa de Dios. Ageo capítulo 1, que con ese fue que empezamos, con Ageo. Dice aquí la oración que Dios despertó el espíritu de ellos. Fíjense que dice despertó, ya que estaban dormidos. No se habían dado cuenta, no estaban conscientes de que estaban abandonando la casa de Dios, a los ministros de Dios, y que por esa razón era que les estaba yendo mal en todos los aspectos. Entonces dice, Dios despertó el espíritu de Zorobabel y el espíritu del sumo sacerdote Josué y el espíritu de todo el resto del pueblo para que trabajaran en la obra de Dios. Aleluya. Ageo 1. Bueno, entonces yo creo que esto está más que claro. Así que oro al Señor de todo corazón, Padre de la gloria, para que los que estén recibiendo y reciban esta enseñanza, no les falte esta cosa. Para que de todas las cosas que les falte esta de reconocerte, nunca les falte esta de reconocerte con tus finanzas. Que no les falte esta cosa. Oro para que nuestro Señor Jesucristo despierte tu espíritu y vengas y continuemos trabajando con constancia, con fe, con gratitud, con perseverancia en su obra. Somos servidores de Dios. Dios les guarde, Dios les bendiga. Amén y amén.